Muy buenas noches, comenzamos Perspectiva, estamos totalmente en vivo en Canal 44, nuestras formas de comunicación aparecen en pantalla, el Twitter, también si nos quieres mandar un mensaje de WhatsApp, estamos totalmente en vivo para discutir temas que seguramente te interesarán. Primero el análisis de la coyuntura política, muchos temas para hablar, entramos en semanas fundamentales para la definición de candidatos, luego hablaremos con el que seguramente es el hombre de la semana, que es Miguel Castro, precandidato a la gubernatura del PRI para la elección de julio del 2018, y también hablaremos sobre la verificación. El día de ayer el gobernador volvió a echar atrás el proyecto de los verificentros y por lo tanto se seguirá operando en Jalisco con los famosos talleres acreditados. Vamos a hablar de todos estos temas esta noche en Perspectivas. Comenzamos hablando de la coyuntura política y saludamos al analista David Gómez Álvarez. David, ¿cómo estás? Buenas noches, Enrique, muy bien, gracias. Oye, una semana, David, si quieres comenzamos por ahí, en el Congreso, una semana clave, fundamental, porque hoy llegó la segunda terna del gobernador, la segunda terna para elegir fiscal anticorrupción. También entre hoy y el viernes se tiene que elegir auditor superior del Estado, se tienen que elegir 3 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco y distintos órganos de control de la Contraloría, de distintos espacios. ¿Crees que va a haber buenas decisiones en el Congreso? ¿Te parece que la experiencia de la primera terna sirve como una especie de antecedente para que los diputados hagan bien las cosas? ¿O te parece que podemos volver a este asunto al reparto de cuotas? Yo creo que ni una ni otra. Yo creo que la experiencia de la primera terna fallida sí permite una corrección de los decisores, tanto del gobernador como de los diputados, porque la presión ciudadana a través del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción fue muy eficaz en persuadir de que esa terna no era viable. Por las razones que ya sabemos, no se presentaron a los exámenes, no presentaron sus declaraciones de intereses patrimonial y fiscal, porque no tenían el perfil. ¿No? Talamantes en particular. Uno de ellos. Pero en general los 3 creo que no reunían el perfil adecuado. El caso de Lilian distinto, ¿no? Porque es funcionaria. Es funcionaria, pero había quedado en primer lugar en la evaluación del comité. Pero creo que hay un conflicto de interés en el caso de ella. Fíjate que yo tendría un debate ahí porque como creo que Lilian no tomó decisiones sobre dinero público, me parece que no habría un conflicto de interés. Pero no necesariamente el conflicto de interés se define por manejo de recursos, se define por funciones. Bueno, o sea, tú dices que quien su jefe ahí la podría presionar de alguna forma. O que ella tenga que fiscalizar áreas donde estuvo ella, su jefe y otros jefes. Okay. Es decir, pero digamos que no era la mejor terna. Esta segunda parece que viene mejor y creo que hay, digamos, un contexto de exigencia en donde se está obligando a los diputados a tomar la mejor decisión. Creo que la terna no está tan vinculada políticamente a los actores y eso ya es una mejor situación que la que teníamos antes. Respecto de los otros cargos a elegir, pues son un montón, son 11, decisiones muy importantes, claro. 11 designaciones públicas las que va a haber esta semana y yo creo que no es saludable que se elijan a tantos personajes tan importantes de golpe, porque eso siempre propicia, Enrique, que haya reparto entre partidos. Es decir, cuando porque hay más discrecionalidad, hay más secrecía. Claro, no, porque hay muchos números, hay muchas fichas en juego, entonces es más fácil repartirse a tú 2, tú 3, yo 1. Y la opinión pública no puede seguir todos. Exacto. Se vuelve muy complicado. Exacto. Cuando es una sola, pues toda la atención se centra en esa figura y por tanto es mucho más fácil que sea mejor el perfil de ese elegido. De ahí que siempre se sugiera que en ese tipo de designaciones públicas se usa el sistema escalonado. Uno un año, otro el siguiente año y así sucesivamente, porque entonces al haber una sola persona no es para uno o para otro. Es mucho más difícil el reparto de cuotas y de cuates intertemporalmente en los años que cuando tienes 11 fichas de jalón. Eso te puede propiciar a que haya una buena designación, porque como no puedes repartir, los 3 quieren la misma posición y por lo tanto hay un incentivo a buscar el mejor perfil, ¿no? Claro. Hay que decir, los 3 que llegan en la segunda terna del gobernador del estado, Verónica Isabel Batres Jiménez, Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar y Miguel Ángel Silva Cuevas. 2 de estos, el caso de Miguel Ángel y de Verónica Isabel, han tenido en su trayectoria, en su currículum vitae, un paso por el gobierno del Estado y por otros gobiernos, incluso el federal. En el caso de Gerardo de la Cruz, él no ha tenido en ninguna posición política ni en ningún gobierno y es profesor de la Universidad Panamericana. En los 2 primeros dirían, y algunos diputados me lo han externado, los 2 que mencioné, tanto Verónica como Miguel Ángel, pues tienen experiencia de alguna forma, han estado en gobiernos, pero pueden tener este problema que tú mencionabas, un problema de conflicto de interés. En el caso de Gerardo, no tiene este problema de conflicto de interés, pero sí podría tener la falta de experiencia. Entonces, pues es un equilibrio, ¿no? Difícil de cotejar. Claro, ¿no? pero ya la terna
están entre los mejores evaluados, entre los 10 primeros, presentaron su 3 de 3, están completos. Hicieron los exámenes, vaya, son viables, son factibles, son designables, y eso creo que es una buena noticia para el Estado. Mañana, en el transcurso del día, se votará por el fiscal anticorrupción. Esa ya es una promesa que hacen los diputados, incluso el gobernador del Estado. Entonces mañana tendremos, al parecer, porque hay que recordar que si los diputados rechazan esta terna, los 6 nombres se irían a insaculación. Entonces, ahí, en ese caso, podría quedar incluso Talamantes, que fue el que no presentó todos los requisitos y el que se negó a ser evaluado por el Comité de Participación. Entonces, creo que los diputados votarán esta segunda terna, me parece. Sí, sería un riesgo innecesario ir a una insaculación porque no sabes ahí sí quién te va a tocar. ¿Qué te parece David Gómez Álvarez, Miguel Castro? Vamos a platicar con él unos minutos más. Nos va a recibir una llamada telefónica. Miguel Castro es el precandidato único del PRI a la gubernatura del Estado. Sorpresivo, ¿no? Su nombre no estaba tan claro en esa candidatura. Es sorpresivo que sea el candidato a la gubernatura, Exacto. pero no que sea un candidato, porque claramente es uno de los mejores priistas que tiene el Estado. Es alguien con un perfil político, pero que también entiende de cuestiones administrativas, técnicas, que es alguien honesto, que es alguien con trayectoria, que es alguien con experiencia, y sobre todo creo que la mayor virtud de Miguel es que es alguien accesible y sencillo, que es una cara distinta al rostro tradicional de los candidatos del PRI. Y eso es creo que lo hizo que ganara la contienda interna, vaya, en los arreglos, porque es el que más se asemeja a José Antonio Meade. Digamos, en esta idea del PRI de proponer nuevos rostros más desvinculados al PRI, siendo priistas. Sí, pues que no sean el estereotipo, ¿no? Exacto. Y yo creo que Miguel hubiera sido mucho más competitivo en Guadalajara, que es donde yo lo veía como un precandidato muy fuerte, pero creo que también puede hacer un buen papel como candidato a la gubernatura del Estado. Y creo que él va a estar por encima de la marca de su propio partido, porque precisamente tiene atributos que tradicionalmente su partido no ha presentado y que en ese sentido pues no es descabellada la propuesta. Creo que en la lógica de Meade y de otros priistas, pero no muy priistas, creo que Miguel Castro encaja muy bien. Ahora, lo interesante en este caso, David Gómez Álvarez, tú ya lo decías, la marca PRI está muy golpeada, lo vemos en todas las encuestas, en los estudios demoscópicos, la marca PRI está en negativos, amplio rechazo, creo que el voto anti-PRI nunca había estado tan fuerte en este país, nada más que está muy fragmentado, muy dividido, pero nunca había estado tan fuerte. Lo interesante es que hay una especie como de imaginario dentro de quien hace análisis político, incluso de algunos ciudadanos, que parece inevitable que Alfaro sea el gobernador. Es decir, que eso nadie lo va a evitar, que es imposible. Algo como algo similar a lo que pasó con Peña Nieto, ¿te acuerdas? En 2012, que todos decían, se haga lo que se haga, no importa, las encuestas marcan que está muy por encima Enrique Peña Nieto. Creo que uno de los pasos para Miguel Castro es precisamente mandar un mensaje de que puede competir. Es decir, y para eso tampoco tiene mucho tiempo, tiene un par de meses para convencer a la militancia. Sabes que por más que te elijan por dedazo en el PRI, pues el PRI es un partido complejo, con sectores, organizaciones, municipios. Es decir, me parece que tiene que hacer un trabajo como de mandar un mensaje de que hay expectativas en su candidatura. Claro, pero eso es muy difícil construir porque en efecto él arranca rezagado contra un montón de prejuicios, de rechazo, de resistencia a la marca que él lleva, y en ese sentido, pues claro, tiene que rápido decir sí hay manera de conservar el poder, si hay manera de ratificar el gobierno del PRI, y él se tiene que montar mucho en la campaña de Meade. Me parece que la estrategia de Miguel Castro irá por asemejarse mucho al candidato presidencial y por colgarse de los logros y resultados de la actual administración de Aristóteles Sandoval, ¿no? ¿Por qué? Donde hay números buenos y hay números malos, pero él tendrá que decir que en general pues Jalisco está mejor que otros estados. Es el mayor activo del PRI, el gobernador en este momento, ¿no? Aristóteles tiene buenos números, buena aceptación, buena popularidad. Él tiene que colgarse de dos figuras, Aristóteles y Meade, y decir que Jalisco está mejor en promedio que el resto de los estados de la República, incluidos algunos gobernados por el PAN o el PRD. Y en ese sentido, pues ese será lo que tenga que vender. Y será interesante ver cómo lo arropan, ¿no, David? ¿Quién es el candidato en Guadalajara? Que parece que será Almaguer. Zapopan se habla mucho de Abel Salgado, los Barba vuelven con fuerza con Alfredo Barba a Tlaquepaque. También es importante ver eso, ¿no? ¿Quién acompaña a Miguel Castro en esa candidatura, no? Claro, y ahí las decisiones pues son inminentes. Será cuestión de días para que haya baraja completa y vamos a ver rostros, digamos, jóvenes o frescos como el de Miguel, y habrá otros rostros viejos tradicionales que desentonen con esta nueva lógica que está empujando el PRI nacional. Y a ver si nacional. Alfaro no le ha pasado cierto desgaste estos meses.
También no es es lo natural. mismo estar fuera de la administración que tomar decisiones en Guadalajara, algunas decisiones polémicas, y por lo tanto veremos al inicio, creo que esta será la fotografía más importante, en marzo, abril, exactamente qué tan lejanos está uno del otro. No, Me incluso parece que la las- distancia de 20 y tantos puntos es se va a difícil cerrar. de mantener, ¿no? Claro, y porque en el mundo entero, ya lo hemos discutido aquí en otros casos, hay una tendencia a la convergencia en A los la resultados convergencia, electorales. ¿no? El arranque puede ser muy diferenciado, pero tenderá Sí. a cerrarse y en ese sentido veremos, digamos, encuestas más cerradas hacia Sí, el pero inicio de coincido las campañas. contigo que sus posibilidades de competir dependen de la candidatura de Meade. Si la candidatura de Meade crece, él tiene posibilidades de crecer Claro. automáticamente. Si la candidatura de Meade, por el contrario, se queda en un rezagado tercer lugar, va a ser difícil que Miguel Castro obtenga más votos. David Gómez Álvarez, un escenario electoral también presidencial muy fragmentado, pero interesante con las alianzas. Es decir, hablamos mucho de PAN, PRD se unen y Movimiento Ciudadano, el frente de partidos que no comparten nada. Bueno, pues ahora ya vemos a Morena, a Movimiento de Regeneración Nacional, Con el pactando Partido con el Encuentro Partido Social. Encuentro Social, que cuando pensábamos que en el cartesiano político no había posibilidad para que existiera otro partido de derecha en este país, pues nos dimos cuenta que uno le pasó por la derecha al Partido Acción Nacional, ¿no? Es decir, que me parece que habla mucho de cómo está la política en este país. Que Morena vaya con el Partido Encuentro Social, PAN con el PRD, es decir, una descomposición total, me parece. Claro, en ese sentido el más consistente es la alianza PRI-Verde, Esa me que queda es la clarísimo. que es históricamente la más Pero sólida. aparte eso es muy padre, porque la forma en que negocian PRI, sí, es muy padre, porque la forma en que negocian PRI Verde no hay ideología ni No, principios. es ni pragmática, es ¿cuánto quieres tú? posiciones. ¿Cuánto quiero yo? Y se acabó, no hay Claro. nada de, oye, propuestas. ¿No? Pero yo creo que la forma en que están negociando el frente PAN, PRD, MC también se reduce mucho a candidaturas, a espacios. Sí, y demás. trataron de primero como ahí pintarlo diciendo vamos a hacer un programa, Una un plataforma, proyecto, un programa. Sí, coincido. pero en efecto, la construcción del frente partió de la parte correcta, que era primero plataforma, luego programa y ahora candidaturas. Sí, pero- Pero al final del día, lo que terminaron discutiendo fueron listas. Y en el caso de Morena, que es el partido más ideológico, se ha desdibujado mucho ideológicamente, y con esta alianza PT Encuentro Social, pues lo que te dice es que los partidos políticos, el sistema de partidos políticos en este país es absolutamente pragmático. Sí. No importan las ideologías, no importan los principios, no importan las declaraciones, importan los espacios y las oportunidades de triunfo. Y en ese sentido, Pero te da tanto alguien con un partido como Encuentro Social, porque me imagino que dentro de quien está haciendo el análisis, la asesoría con Andrés Manuel, yo creo que le dice, a ver, no importa, total, al votante de izquierda ya lo tienes, ni modo que voten por Anaya. Y si se abstienen, pues está bien, que se abstengan. Es decir, me parece que hay como una especie de decir, hay un voto López Obradorista ya demasiado Duro. estructurado, que no importa lo que hagas. Algo como lo que pasaba con Trump, que los asesores de Trump decían, aunque Trump haga lo que haga, al final sus electores son tan duros que van a votar por él. Claro, me parece que hay ese cálculo. claro, la pregunta es qué le añade de valor de cuántos Yo no sé, votos la el verdad. PES. El PES es un partido prácticamente inexistente, es un partido que no tiene una estructura real, que Baja California es fuerte, ¿no? El voto protestante famoso en el norte del Sí. país, muy poquito. claro, es un Muy poquito. pragmatismo muy fuerte, y yo creo que el cálculo político de Andrés Manuel y el equipo de Morena es que cualquier punto, cualquier porcentual adicional es importante frente a un escenario que posiblemente sea digamos, muy parejo. Entonces ahí, si ¿Y no crees que le manda un guiño al voto conservador? O sea, por ejemplo, a un clase mediero, tapatío, que de pronto no sabe cómo piensa Andrés Manuel en algunos temas. ¿Cuándo se registra Andrés Manuel? El 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. Bueno, ya lo dijo Ackerman, son guadalupanos Pues morenistas. sí, pero me parece que está, o sea, que se da cuenta que el segmento de izquierda tal vez no le ajusta para ganar y por lo tanto, pues es un giro carísimo. Pues sí, yo creo que tiene que ver con la posibilidad de sumar un puntito adicional, pero también, en efecto, un guiño a un conservadurismo no tradicional, porque es un conservadurismo evangélico, cristiano, Claro. distinto, que también es creciente. Y sobre todo Andrés Manuel, que viene del sureste mexicano, de Tabasco, donde los evangélicos, los protestantes, los cristianos son muy importantes. Entonces Y en también el está haciendo norte. eso. Y los guiños con el empresariado, con Romo, con Moctezuma, con algunos operadores del empresariado, justamente para romper esta idea de que López Obrador es un peligro para México, para buscar no ser comparado Sí, con joder. Chávez y con Venezuela. Abrazar a Benito Juárez y a la Virgen de Guadalupe en la misma misma historia. fotografía. Así está nuestro país. David Gómez Álvarez, gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, Enrique, muchas gracias y buenas noches a todos. Vamos al corte, al regreso platicamos con Miguel Castro, precandidato a la gubernatura del estado por el PRI.
Como el candidato de la continuidad responsable a los logros de Aristóteles Sandoval es como se definió a sí mismo Miguel Castro Reynoso al registrarse como precandidato de unidad a la gubernatura de Jalisco en la sede estatal del PRI. Y desde aquí quiero agradecer al gobernador Aristóteles Sandoval por ser alguien que siempre ha tenido buena voluntad para con todos nosotros. Alguien de quien yo me siento muy orgulloso y que les puedo decir que en esta contienda interna, sin duda, habré de ser un portavoz de los logros de un gobierno al que habremos de darle una continuidad de forma responsable. Castro describió a Aristóteles Sandoval como el mejor gobernador de México y pidió humildad para escuchar a la gente, pero también firmeza para defender los logros del gobierno y no admitir calumnias de Enrique Alfaro y Movimiento Ciudadano, a quienes nunca se dirigió por su nombre. Que seremos autocríticos, donde tengamos que aceptar que hay cosas por hacer, pero en donde nunca vamos a permitir que alguien a partir del odio, de la división o de la ofensa quiera lastimar a un gobierno y a un gobernador que ha hecho su trabajo responsablemente, con inteligencia, con proyecto, de cara a los que más necesitan y de cara a los que menos tienen. Vámonos juntos, rumbo a la victoria. ¡Que viva el PRI! ¡Viva el PRI! ¡Viva José Antonio Meade Curibreña! Él será nuestro presidente de México. ¡Viva México! Y aunque arranca abajo en las encuestas, aseguró que ya sabe ganar procesos electorales remontando desventajas y que no le tiene miedo al desafío. Castro estuvo arropado de la cúpula priista, de funcionarios públicos, alcaldes y de los líderes de los sectores del tricolor. Con imágenes de Rubén Fraire, para Señal Informativa, Julio Ríos. Miguel Castro, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad que me brindas de poder dialogar y por supuesto de llegar a quienes amablemente están siempre al pendiente del programa. Miguel Castro, platícanos, ¿cómo te convencieron Enrique Ochoa Reza, el gobernador del estado? ¿Cómo te convencieron de ser el candidato a la gubernatura? Porque tú habías dado señales que en realidad lo que te interesaba es ir por Guadalajara. En marzo del 2017 dejé en claro mi interés por Guadalajara. Lo hice incluso de una manera muy personal, muy a mi estilo. Y bueno, pues finalmente cuando solicité licencia dejé en claro que no me descartaban sobre el tema de la gubernatura porque yo tenía información clara de que en algunas evaluaciones, algunas mediciones cuantitativas, había pues algunas cifras que daban a conocer un crecimiento de forma interesante en términos de la visión estatal. Por supuesto, con un área de oportunidad también de crecimiento interesante. Lo quiero decir con mucho cuidado porque no me gusta hablar de mí. Una referencia de negativos bajos. Creo que ahí hay una clave. Creo que la otra parte es el conocimiento del Estado, porque tuve la oportunidad como secretario de recorrer Perdimos la comunicación con Miguel Castro. Estamos teniendo algunas fallas en la comunicación. En cualquier momento retomamos el diálogo con Miguel Castro Reynoso, quien es en este momento, en términos jurídicos, legales, es el precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura del estado, aunque cuando pase todos los filtros y pase este periodo de precampañas, seguramente el grueso de los priistas, el Consejo Estatal, los delegados, lo terminarán designando como el candidato del PRI a la gubernatura. Hay que recordar, para hacer una especie de contexto, que el lunes pasado incluso estábamos aquí platicando en perspectivas, poquito después de las 9 de la noche, cuando revisamos en el Twitter, en las redes sociales, que Enrique Ochoa Reza, el presidente nacional del PRI, había anunciado que por unidad los priistas apostaban por Miguel Castro como su precandidato, en este momento precandidato único a la gubernatura del estado. Miguel Castro, retomamos la comunicación y me decías por qué contender por la gubernatura. Te comentaba, yo creo que uno es una serie de mediciones en donde se valoraba un crecimiento que se había dado en estas mediciones. El otro, todavía una posibilidad también interesante de mayor conocimiento, bajos niveles de elementos negativos,
Esto lo digo con cuidado, pues, porque finalmente hablar de uno mismo es un asunto muy complejo. Por el otro lado, el conocimiento del Estado con una memoria muy fresca. Estamos hablando de miles de kilómetros de carretera durante los últimos 2 años y medio. Por otro lado, también el haber jugado ya 3 campañas, 2 de esas 3 con condiciones de adversidad, condiciones complejas. Y bueno, finalmente creo que son algunos elementos que ahí están sobre la mesa y que creo que pues pudieron ser valorados, tomados en cuenta para que esta determinación finalmente se diera. Y bueno, Enrique, estoy listo, estoy con una muy buena actitud con respecto a esto. Estoy en una muy buena etapa de mi vida y sobre todo estoy totalmente consciente de la realidad en la que me encuentro. ¿Te sientes, Miguel Castro, el menos priista de los priistas? No, me siento muy priista. Digo, yo creo que siempre he echado para adelante. Creo que, y tengo perfectamente claro que en esta institución me he formado, es esta institución la que me ha posibilitado haber sido alcalde, diputado y hoy ser parte de un gobierno que tiene muy buenos números. Por supuesto, también hay una parte de autocrítica que creo que no podemos perder de vista, pero que hay resultados interesantes en algunos rubros. Y bueno, yo te debo decir que lo que sí es que tengo un estilo que a lo mejor puede ser para algunos desestructurados. Soy proclive a formas diferentes que en muchas ocasiones pueden verse desde una óptica, quizás para algunos demuestra un perfil a lo mejor alejado de lo tradicional, pero para otros, y creo yo que esa parte puede ser un factor positivo, pues un estilo mucho más ordinario y mucho más de contacto y cercanía con la población. ¿Existe, Miguel Castro, la percepción de que a ti quien te palomeó al final fue José Antonio Meade, el candidato presidencial? ¿Compartes esta interpretación? Mira, alguien me ha hablado un poquito de la similitud y de perfiles con algunas analogías, con algunos parecidos. Lo que te quiero decir es que conozco yo al precandidato José Antonio Meade, tuve la oportunidad de trabajar con él por cerca de un año. Me identifico mucho con su estilo, esa es una parte que no lo puedo dejar de reconocer. Por lo demás, yo te puedo decir que me siento muy contento. Creo que podemos ganar, el escenario no es sencillo, pero hay mucho trabajo por delante y estoy totalmente dispuesto a dejar el corazón, mi trabajo, al límite de mis capacidades y podemos transitarlo. Ahora, Miguel Castro, quien parecía el precandidato más posicionado, más adelantado, era Arturo Zamora. No sé si pudiste platicar con Arturo Zamora y cómo tomó la noticia de que no sería candidato. Mira, tuvimos la oportunidad de estar en México pues hace un par de días. Tuvimos una reunión por la tarde-noche en el Comité Ejecutivo Nacional. Estaba la dirigencia nacional, los sectores de organizaciones nacionales, estuvo Arturo Zamora, estuvo Eduardo Almaguer y por supuesto estuvo el presidente de mi partido, Héctor Pizano, junto con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Estábamos juntos cuando finalmente se determinó esta decisión. Una gran generosidad de ambos. Debo decir que inmediatamente sentí yo el respaldo. Una muy buena actitud de parte de todos. Yo reconozco y agradezco esa disposición que la sentí muy auténtica, muy en lo personal, muy humana, un asunto de mucha generosidad y lo digo no en un discurso político, sino lo digo, insisto, desde la perspectiva más personal. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Y hoy me acompañaron ambos. Arturo Zamora vino desde la Ciudad de México a acompañar ayer a Eduardo Almaguer, el día de hoy estuvo conmigo, también estuvo Ramiro Hernández, y creo que ese arropamiento yo lo aprecio mucho. Y bueno, de aquí en adelante, Enrique, es mucho trabajo visitar los 125 comités municipales, los 125 municipios, con 2 objetivos muy particulares. El primero, reconocer cómo se siente la militancia en torno a la parte doméstica, es decir, cómo se sienten los comités municipales, cómo se siente el priismo de cada municipio. Y la otra, que me parece que es muy importante, es cuál es la opinión que tiene el mismo priismo de cómo están los municipios, seamos gobierno u oposición en lo local. Ahora, es inevitable preguntarte, Miguel Castro, ¿qué piensas de Enrique Alfaro? ¿Te ha parecido un buen alcalde? ¿Compartes las formas del presidente municipal? ¿Qué piensas de Enrique Alfaro?
primero que te quiero decir es que debemos ser muy responsables. Quienes nos ven y nos escuchan están muy agotados de que alguien por el simple hecho de ser de un partido diferente descalifique todo lo que se hace. Creo que hay que reconocer las cosas positivas que se hacen. Yo creo que el orden desde la perspectiva de lo que un gobierno local debe hacer es correcto. Me parece que nadie puede renegar del arte. Lo que sí se puede renegar es de la mala gestión que se ha llevado a cabo. El autismo respecto a temas importantes de manera sensible, me refiero a lo que ha pasado con temas como los calandrieros, como los comerciantes, zapateros, es decir, creo que es un gobierno en donde hay claroscuros y me parece que hoy la gente quiere gobiernos que escuchen a la población y me parece que eso es justo lo más criticable de este gobierno. Por lo demás, te debo decir, Enrique, que no estaré yo siguiendo la agenda de otros actores. Creo que debo de concentrarme en mi propia agenda. Creo que lo más importante es que podamos identificar con claridad qué es lo que a los ciudadanos les inconforma, qué es lo que les molesta y, por supuesto, tener una buena codificación de esto y plantear con inteligencia, y será esta etapa de reconocimiento al interior de la militancia del PRI una buena oportunidad para ello, y creo que a partir de eso trabajar. Antes de despedirte, Miguel Castro, ¿notas dentro de la militancia priista con los que pudiste platicar estos días una especie de desánimo, es decir, de pensar que es difícil para el PRI retener la gubernatura? Hay, sin duda, una responsabilidad que depende de mí, y esa responsabilidad tiene que ver con el acercamiento físico. Enrique, al priista le gusta que lo atiendan, que lo busquen. Y yo estoy totalmente convencido que vienen días de mucho trabajo, de visitar a los priistas, pero no solamente de visitar a los priistas desde una perspectiva de un acercamiento y un contacto simple, ¿no? Hay que ir a las comunidades, hay que ir a los municipios con los campesinos, a escuchar de sus problemas en sus parcelas, hay que platicar con las mujeres, con los problemas que tienen, hay que platicar con aquellos priistas que son parte de la comunidad LGTB, hay que platicar con los priistas que viven en las comunidades y que son indígenas. Hay que ir con todos ellos para poder escucharlos, retroalimentarlos, pero también motivarlos. Y estoy totalmente seguro y convencido que podemos dar una muy buena pelea, con mucha dignidad, con un planteamiento inteligente, con mucho trabajo, con disciplina, y también estoy convencido que todo es posible y que con el trabajo y que con una determinación clara se puede dar. Un conjunto entre emoción, esperanza, pero también serenidad, pies en la tierra y mucha chamba. Miguel Castro, gracias por tus minutos, un saludo. Al contrario, gracias. Y por último, también decirte algo. Sí. Creo que este gobierno tiene resultados interesantes en generación de empleo, en exportaciones, en captación de recursos, en disminución de la tasa de desempleo, en el combate a la pobreza y a la desigualdad. Y creo que esto también vale la pena comunicarlo con claridad. Creo que es un gobierno de resultados, y en esa parte yo me siento orgulloso de haber sido parte del gobierno y también ser un promotor del principal activo que el PRI tiene en Jalisco, que es el gobernador y su gobierno. Miguel Castro, en otra ocasión lo platicamos a fondo. Un saludo. Gracias. Ahí está, la voz de Miguel Castro, precandidato a la gubernatura del estado por el PRI. Como decía, precandidato como formalidad. Sabemos que si es precandidato único, es porque será a partir de febrero el candidato del PRI a la gubernatura del estado. Vamos al corte y volvemos para hablar de uno de los temas de la semana. Ayer sorprendió el gobernador del estado suspendiendo otra vez el programa de los verificentros. Ojo, no suspende la verificación. Uno, si tiene automóvil, está obligado a verificar en los famosos talleres acreditados de acuerdo a tu placa y en los meses que te toca. Sin embargo, los verificentros, lo que se aprobó en el Congreso en 2016, queda suspendido hasta el próximo sexenio. Vamos al corte y platicamos del tema. El gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz dejará a la siguiente administración estatal la implementación del nuevo modelo de verificación, a pesar de que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial preveía empezar su aplicación a partir de 2018, el titular del Poder Ejecutivo decidió guardar el proyecto. El argumento: no se puede iniciar una licitación para elegir al proveedor a menos de un año de dejar el cargo. Es un tema que habremos de consolidar
con el programa establecido y dejaremos para la siguiente administración efectivamente ya el catálogo, el proyecto, para iniciar con el nuevo modelo. En este vamos a eficientar y a mejorar, el nuevo modelo no. Yo voy a continuar con el que está, porque no me voy a arriesgar a licitar un modelo cuando me estoy yendo. Tendrá que ser la nueva administración la que licite, la que defina. El nuevo modelo de control de emisiones contempla la transición de talleres acreditados a centros de verificación vehicular para que un solo proveedor esté a cargo de la tecnología y se estandarice su aplicación. El mandatario afirmó que dejará estudios y un blindaje para garantizar que no se corrompa el proyecto en el siguiente gobierno. Aclaró que mientras tanto avanzarán en otros frentes de la agenda verde. Entonces prefiero concentrarme para evitar esto e invertir, sí, en todo lo que tiene que ver en controles, en tema de ladrilleras, en temas de transporte escolar, es decir, en otras situaciones, así como la inversión en consumo de energía renovable o energía limpia, que eso nos va a reducir mucho la contaminación. Aristóteles Sandoval advirtió que la postergación de la licitación para crear centros de verificación vehicular no significa que la ley es letra muerta. En próximos días se publicará en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el calendario 2018 de verificación sobre mes y placa, y quien no cumpla será multado. Con imágenes de Gibran Albín, señal informativa Georgina García Solís. Nos escribe nuestro estimado Julio Ríos, a quien le mando un saludo, reportero de Señal Informativa. Nos dice respecto a la alianza con el Partido Encuentro Social. Recuerden además que López Obrador es conservador en temas como el aborto o las uniones entre personas del mismo sexo. Y al final de la campaña 2012 tenía un speech donde repetía lo del amor al prójimo. Y también recordábamos que Andrés Manuel eligió la fecha del 12 de diciembre, es decir, el día de ayer, el día guadalupano, para registrar su candidatura en Morena, en el Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Leonardo Guzmán, con la designación de Miguel Castro ya se empezó a sobar las manos el corrupto de Ramiro Hernández. Si quieres, Leonardo, explicarme un poquito por qué específicamente Ramiro Hernández empezó a sobar las manos. Yo creo que muchos corruptos seguramente buscarán ahí el cobijo de la candidatura de Miguel Castro. Entramos al tema de verificación, ya usted lo podía ver en la nota. Se suspende otra vez el programa de Verificentros. Eso no significa que no se tenga que verificar el auto, hay que acudir a los talleres acreditados a verificar. Habrá multas y sanciones a quien no verifique su auto. También habrá todo un operativo de la policía vial buscando estos famosos autos chimenea, es decir, autos que contaminan. Pero lo que se aprobó en 2016, esta iniciativa de calidad del aire que se discutió en el Congreso, es letra muerta en este momento. Y para hablar de este tema, saludo a Hermes Ramírez Sánchez, director del Instituto de Astronomía y Meteorología de nuestra casa de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. ¿Es Hermes? Hermes Ulises no es Ramírez. Hermes. Oye, doctor, a ver, este tema tiene múltiples aristas, pero me gustaría comenzar con este anuncio. Es decir, ¿cómo lo recibes? ¿Cómo lo recibe la comunidad científica en el sentido de que tenemos un año de mucha contaminación? Ya 2016 también lo fue. No sé si es un mensaje de que la agenda verde no es prioridad en el gobierno del Estado. Bueno, a mí me parece que efectivamente pues no hay una seriedad en las políticas públicas con respecto a calidad del aire. Y no lo digo de ahorita, de hace muchos sexenios. Prácticamente pues nos las hemos pasado durante 18, 20 años haciendo planes para mejora de la calidad del aire de esta ciudad. Y la verdad que quedan en eso, en planes, en letra muerta, que no son aplicables y que obviamente no están dando los resultados que requieren. Por corrupción, ¿no? En muchos de ellos. Claro, parte de ello pues también tiene que ver con la parte de corrupción, de privilegios a ciertos sectores económicos y por lo tanto, pues cuando no hay negocio para ciertas gentes, pues no van hacia adelante este tipo de políticas. ¿Tú lo interpretas como una reacción populista frente al momento político que vivimos? Está cerca de la elección de 2018. Hay que recordar que también Aristóteles en enero suspendió el programa de verificación para 2017 y ahorita en diciembre suspende el de 2018. ¿Así lo interpretas como una reacción populista? Es decir, para quedar bien con los automovilistas. Yo creo que de alguna manera sí, podemos decir que sí es un poco populista, pero aparte de eso como que quiere evadir esa responsabilidad. O sea, él es el que trata de impulsar esta nueva ley de verificentros. Sí. Era con una propuesta que se supone estaba sustentada científicamente, aunque hay muchos detractores acerca de que está bien sustentada del modelo. ¿No? Pero además de eso, pues creo que como no funcionó, no fue aceptada por la población, no fue aceptada
en este caso por los talleres acreditados que obviamente Autorizados. habían hecho una inversión para trabajar en el modelo de afinación controlada en ese estado y que al final de cuentas, pues como no puede convencer a todos estos sectores y obviamente los inversionistas que estaban interesados en los verificentros no tienen ninguna garantía, pues dice, pues vamos para atrás, ¿no? La desechamos y regresamos al modelo antiguo, pero ahora no lo está suspendiendo el nuevo modelo, simplemente... Ese es un apunte muy interesante que hacías, ¿no? Es decir, hay un vacío legal. Hay en un el vacío asunto. legal. Sí, sí, fíjate que yo no lo había visto, pero es cierto, si tú suspendes la aplicación, hasta donde tengo entendido, solamente de los verificentros. Sí. Porque el asunto del transporte escolar, lo de las ladrilleras y eso, creo que sí tendrá operatividad en 2018. Pues en teoría supuestamente sí, pero yo lo quiero ver. Llevamos 5 años con el mismo, bueno, no con todo ese mismo plan, pero Sí, pero básicamente todo el sexenio se ha hablado de que se van a hacer una serie de acciones y hasta el momento pues las acciones han sido mínimas y obviamente no han favorecido para nada la calidad del aire de esta ciudad. Me preguntaba en la mañana en Radio Escucha, me escribí y decía, oye, llevamos muchos años con estos procesos, verificación, certificación, talleres autorizados, no sé, 25 al menos tal vez, con proyectos de estas características, y vemos que cada año, no cada año, pero sí vemos que la contaminación empieza a subir. 2016 fue muy fuerte, 2017. ¿Qué está pasando? ¿El modelo está mal? ¿Habría que apostar por qué tipo de modelo? Es que yo creo que el problema no es el modelo en sí, el problema es la política pública integral sobre calidad del aire. O sea, una sola medida como la filtración controlada o la verificación, si lo queremos llamar así, De esa forma. pues no va a solucionar el problema. O sea, es un pequeño aliciente para tratar de disminuir los índices. Pero bueno, yo me he cansado de repetir muchas veces que necesitamos una política integral y transversal, en el cual estén involucradas básicamente todas las secretarías que tienen influencia en este tema. Todo el mundo hablamos nada más de Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, claro. Pero ¿qué pasa con educación? ¿Qué pasa con salud? ¿Qué pasa con desarrollo incluso, urbano? Claro. Con movilidad. Tenían que estar coordinadas todas bajo el mismo esquema, bajo el mismo objetivo, de manera transversal, que todas vayan precisamente por el mismo objetivo. ¿Y qué hacen? Pues cada secretaría hace lo que cree que le toca hacer, pero no es una medida integral. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues no nada más verificentros, mejorar la calidad de nuestros combustibles, sincronizar los semáforos, quitar baches donde no son necesarios y que no están autorizados, que a cualquiera se le ocurre poner un tope. Yo dije baches todos, esperemos. Pero... Es que iba también a lo de los baches. A los baches. Topes que obviamente no están autorizados y que cada quien se le ocurre ponerlos a diestra y siniestra, y obviamente aunado a los baches que tenemos en esta ciudad, pues hace que la movilidad, parando, frenando y por lo tanto contaminando más, sea lenta, y obviamente en cada frenado y acelerado estamos emitiendo una cantidad de contaminantes bastante importante. ¿Y qué sucede? Pues que tampoco hay políticas públicas hacia el transporte público, que obviamente si nosotros tuviéramos un transporte público eficaz, eficiente y seguro, pues muchos de los que tenemos automóviles dejaríamos de usar el automóvil y nos moveríamos en transporte más público, cómodo, ¿no? Sin tanto estrés, etcétera, etcétera. Pero bueno, desde hace 3 sexenios en esta ciudad, pues se le ha apostado a la infraestructura sobre el transporte privado, no sobre el transporte público. Es cierto que en esta administración, aunque sea... Estamos hablando de la línea 3 del Tren Ligero, que creo que es una apuesta interesante de futuro, que estoy de acuerdo no resuelve de fondo el problema del transporte público, pero después de 3 sexenios de gobiernos del PAN, en donde todo eran pasos a desnivel, todos eran ampliaciones de calles, pues ahí tuvimos López Mateos, fue la de Francisco Ramírez Acuña, después el corredor Lázaro Cárdenas Vallarta fue el de Emilio González Márquez, todo para el auto, ¿no? Así es. Es decir, en esta ciudad está subsidiado el auto bajo todas las perspectivas, ¿no? Aparte de eso, las facilidades que se dan hoy en día para adquirir un auto, y lo peor de todo es que no se adquieren autos nuevos. La mayoría de la población adquiere autos viejos que obviamente ya tienen un proceso de desgaste y van a contaminar más. Bueno, pásenos algunos datos, doctor. Por ejemplo, ¿es el auto el responsable de la contaminación en la ciudad? En esa ciudad el porcentaje más alto lo tiene el automóvil. Posteriormente le sigue la industria y los servicios, porque los servicios parece que no, pero un hotel, un restaurante o cualquier otro tipo de actividad que dé servicios requiere quemar combustible y obviamente generar contaminación. Entonces esos son los 3 sectores más importantes. Posteriormente vienen algunos otros sectores como puede ser la quema de agrícola en los alrededores. Las ladrilleras que las también... ladrilleras pues, es una actividad industrial, aunque cierto. en un sector muy de
pocos recursos, pero al final de cuentas es una actividad, vamos a decir, secundaria, no es primaria, ni terciaria. Entonces, básicamente, pues tenemos una gran conjunción de elementos que dan la problemática de la ciudad, pero básicamente el principal son los vehículos automotores. Dice la semana que es el 92% más o menos de la contaminación. Sí, así el es. 92% viene de los autos. Ese es un que aquí hay valor una situación, maestro, desde mi punto de vista, sí es cierto que han habido modelos muy permeables a la corrupción. Me parece que el de talleres acreditados es muy corrupto, es decir, que fácilmente se compra un holograma sin necesidad de pasar por ningún tipo de proceso. Pero también es cierto que detrás hay una responsabilidad individual. Es decir, quienes tenemos auto, más allá de si el gobierno se puede equivocar, que creo que en muchas políticas públicas se ha equivocado, sí está la responsabilidad individual de decir, compartimos un espacio común que es la ciudad, y por lo tanto al compartir un espacio común tenemos que ser responsables de no contaminar de forma tan ostensible, porque a veces parece que es el gobierno, y es cierto, el gobierno puede tener mucha posibilidad, muchos problemas en ese sentido, pero también los ciudadanos de pronto, el hecho de que solamente el 14% verifique, sí, es una cifra tremenda. Claro, profesor. yo estoy perfectamente de acuerdo contigo, o sea, no es una sola parte, estamos involucrados en una serie de factores como son obviamente el gobierno, los ciudadanos en segundo lugar, pero también de alguna manera tenemos parte los industriales, claro, y tenemos parte de la academia. Totalmente. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros tenemos que informar y concientizar a la población de que tener un auto es una responsabilidad. Y esa responsabilidad se involucra que tenemos que afinarlo, tenemos que tenerlo en condiciones adecuadas, que tenemos que utilizarlo de una manera racional también. O sea, no nada más es utilizar el auto porque lo quiero utilizar. Oye, si estás a 2 cuadras de la tienda, pues así es. Ve caminando. No pasa nada. Y yo creo que ahí hay muchas medidas que los ciudadanos tenemos que entender primero, familiarizarnos con la información, concientizándonos y después distribuyendo esa información con nuestro sector más cercano. ¿Por qué? Porque dicen que el que no sabe es como el que no escucha, como el que no ve. Si yo no sé que estoy contaminando, lo voy a seguir haciendo sin ningún... O si no veo, digamos, consecuencias directas a mi persona. que en realidad sí las estamos sufriendo, pero que no son como sacar de tu cartera 3 billetes de 500 para pagar que ese es un efecto directo y tal vez por eso el ciudadano lo resiente más. Pero lo que nos está pasando en la salud, en nuestras vías respiratorias, en el clima que respiramos todos los días, lo que le puede estar pasando a nuestros hijos es mucho más grave que lo que tienes que pagar por la verificación. Así es, vemos las medidas a corto plazo. A corto plazo. Pero tenemos que empezar a pensar en las medidas a mediano y largo plazo, qué es lo que va a pasar precisamente con todos esos aspectos que tú mencionas, principalmente el de la salud de la población. Déjame ir al corte, doctor. Al regreso, si te parece, platicamos de por qué en el invierno, y que nos expliques un poquito de forma científica, por qué en el invierno la contaminación es más aparente o por qué suelen elevarse los índices en esto que ustedes analizan en términos de la calidad del aire. Vamos al corte, estamos en Perspectivas, participa con nosotros, #Perspectivas o a las cuentas institucionales. Estamos de regreso en Perspectivas. Gracias por acompañarnos. Último segmento, platicando sobre contaminación, cambio climático. En el contexto del anuncio del gobernador del estado, lo hizo el día de ayer, se suspende el programa de verificentros en 2018. Ya se había suspendido la sanción para 2017 y por lo tanto lo que estamos obligados los automovilistas es a verificar nuestros autos, pero en los talleres acreditados, lo cual, como bien apuntó el doctor, pues deja un vacío legal que es interesante, porque eso podría llevar a amparos, a suspensiones, a muchas cosas que de pronto complican la operación de estos programas. Doctor Hermes Ramírez Sánchez, director del Instituto de Astronomía y Meteorología, preguntarte, ¿por qué en el invierno la contaminación incrementa tanto? ¿Cuál es, digamos, la explicación científica? Yo creo que sí hay que romper con algún mito. Normalmente la gente piensa que en diciembre aumenta mucho la contaminación únicamente por la quema de llantas, hacer fogatas, este tipo de cuestiones también de juegos pirotécnicos, influye, pero en realidad no es tan importante, es mínimo. Yo creo que lo que hay que considerar son todos los demás factores que favorecen que esos contaminantes se queden en la atmósfera. Y básicamente son 3 factores que son orográficos y meteorológicos. En el caso de Guadalajara, nosotros estamos en un valle, que es el Valle de Tamajati y la planicie de Tonalá, y alrededor de todo ese valle hay montañas. Solamente hay una sola entrada de aire, donde no tenemos montañas, pero al otro lado no hay la salida natural, como ocurre en muchas otras partes. ¿Qué sucede con ese aire? Pues empieza a dar vueltas. A girar.
a dar vueltas. ¿Y qué está haciendo? Pues no está dispersándose a otras regiones. ¿Por y dónde lo llega ese tanto, aire? ¿Por qué zona de la ciudad? Por la zona norte, más o menos. Por la zona norte de la ciudad, como para La barranca, es la para zona la que barranca. Perfecto. no hay montaña, todo hay lo montaña. demás es montaña. El otro factor es que normalmente tenemos vientos muy débiles en esta ciudad. Sí. Vientos que desde el punto de vista meteorológico se le llaman vientos calma. Vientos de menos de 4 o 6 kilómetros por hora que no permiten que la dispersión de los contaminantes se haga de manera muy efectiva, como ocurre en otras ciudades. Y para terminar el asunto, tenemos un fenómeno natural que se le llama la inversión térmica. ¿Qué es la inversión térmica? El comportamiento natural de la atmósfera es que mientras vamos elevándonos en altitud, valga la redundancia, pues obviamente el aire se va haciendo cada vez más frío. Sí. Pero ¿qué sucede? Que en las grandes ciudades y en algunos otros lugares un poco cerrados, se hace una especie de sándwich con una capa fría baja, una capa caliente intermedia y una capa fría alta. Que es la nata que vemos. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente esto no puede fluir. Se supone que el aire caliente debería de subir, claro, pero tiene una barrera, la barrera del aire frío. ¿Y qué está pasando? Seguimos, es como si nosotros le pusiéramos una tapa a esta olla que tenemos, que en nuestro valle le ponemos una tapa, ¿y qué va a pasar? Se queda pues ahí. Todos los contaminantes que estemos generando durante ciertas horas del día se van a ir acumulando a una cierta altura que coincide básicamente con las zonas de mayor contaminación de esta ciudad. Por eso pasa sobre todo entre 6 de la mañana y 11 de la mañana, o 10 de la mañana. Así es. Que es Miravalle, que todo el mundo habla de Miravalle. Claro, claro. Pues ahí es donde es la altura del cerro, ahí es donde se acumulan precisamente los contaminantes, y esa contaminación no se dispersa hasta que la capa de aire frío, de la capa baja y de la capa alta empiezan a calentarse. Entonces le da salida. Y alcanzan la misma temperatura que la que tengo aquí y empieza... Que es cuando el día empieza a subir la temperatura. Así es. Entonces, entre el día sea más frío, hay más posibilidad de que exista esto, de la que exista inversión térmica. Así es. Si la inversión térmica ocurre en esta ciudad aproximadamente 300 días al año. Pero ¿dónde es más grave? En la época invernal. Ocurre 300 días al año. 300 días. La diferencia es que no es tan aparente como en invierno. O sea, sí, no lo vemos tanto. No, el asunto es que depende del espesor y depende de la diferencia de temperatura. Que se le llama el gradiente de temperatura entre la capa baja y la capa alta. Si el gradiente es muy alto, pues se va a tardar más tiempo en calentarse. Claro. ¿Cierto? Entonces quiere decir que va a durar más tiempo la contaminación ahí. Y no sé si te fijas, en estos días tú sales en la mañana y ves la capa negra ahí que está en... Se ve bien interesante cuando vienes de la carretera de Chapala. Que hay una parte alta donde alcanzas a ver la ciudad y ahí ves totalmente. Ahí en el Álamo se ve. Ahí en el Álamo se ve de forma muy clara. Ahora, en términos, profesor, en términos históricos, haciendo un análisis de los últimos años, ¿estamos en una peor posición en materia de contaminación que hace 10, 15 o 20 años para la ciudad? Híjole, yo creo que sí. Porque, bueno, hace 10, 15 años no teníamos el parque vehicular que tenemos hoy en día. Sí. No teníamos la cantidad de industrias y servicios que tenemos hoy en día, y obviamente la población también era menos. Entonces, hoy en día pues tenemos mayor concentración de todo este tipo de elementos que generan más contaminantes y que pues básicamente hacen que los niveles cada vez sean más dañinos para las personas. ¿Y qué sucede? Que mientras no tengamos políticas públicas adecuadas para tratar de disminuir estas emisiones, porque lo natural no lo podemos cambiar. Yo no puedo el aire no va a empezar a correr en Guadalajara por arte de magia, ni vamos a salir de este valle. La orografía no la puedo cambiar, los vientos no los puedo cambiar, la presencia de las inversiones térmicas no lo puedo cambiar. ¿Qué tengo que cambiar? Sí, lo que producimos en este valle, ¿no? Que estamos... Ahora, yo estaba checando lo hizo el periódico Mural, no recuerdo si el lunes o el martes de esta semana lo publicaba. Las contingencias que hemos llegado en Guadalajara, sobre todo fase 1, pero también creo que hemos tenido una de fase 2 o dos de fase 2 en lo que va de 2017. Incluso lo que hace la nota es comparar con las contingencias fase 1 en el caso de la Ciudad de México, y había muchas más. Sí. ¿Se han tomado mejores decisiones en la Ciudad de México que aquí? La verdad, durante mucho tiempo se tomaron muchas decisiones muy importantes en la Ciudad de México. De que iba a la Ciudad de México y me lastimaban los ojos. Claro. O sea, y en este momento no noto ninguna diferencia. Sí, pero el asunto es que al menos en el sexenio pasado hubo una apuesta muy importante en la Ciudad de México por políticas públicas que dieran resultados reales precisamente en este asunto.
Se ha descuidado un poquito durante estos últimos años en Ciudad de Lo México. vimos el año pasado, sobre todo, ¿no? Y precisamente han empezado a aumentar otra vez los problemas. ¿Qué sucede? Que en Guadalajara, en vez de ir hacia adelante, pues vamos para atrás. En lugar de tener políticas públicas que nos ayuden a mejorar la calidad del aire, pues parece que es todo lo contrario. Pero dime esto que nos duele tanto los tapatíos. ¿Estamos peor que el DF? Todavía no. Todavía no, pero hay momentos del día, si tú quieres por minutos o segundos, que sí estamos peor Que la que calidad Ciudad del de aire está México. peor que la Ciudad de México. ¿Sí? Por minutos o segundos, pero sí, en algunos momentos sí estamos peor que la Ciudad de México. Maestro, gracias por haber estado con nosotros, por ser tan didáctico y por ayudarnos a entender este fenómeno. Muchísimas gracias. Y ojalá nos a vuelvas a ustedes. visitar porque el invierno es largo. Muchas Haremos las gracias. dos que sean necesarias. Nos vamos, próximo viernes, conversación, un mano a mano con el presidente de Movimiento Ciudadano, con Guillermo Medrano. Estuvimos en la que le llaman la Casa de Movimiento Ciudadano para platicar con él definición de candidaturas, por qué se alían con el PAN y el PRD, por qué a nivel federal y a nivel local, pero no en la gubernatura. Todas las respuestas el próximo viernes en Perspectivas.